Oye, mira, Encarna, esta situación, a ver si la reconoces. Mira, vamos a ir siendo tranquilos y de repente, mírame. ¡Pum! ¿Eso qué es? Sí, eso es que vamos por la carretera y hemos pillado un badén o... ¿Has atropellado a alguien? Una banda sonora que es excesivamente sonora y saltamos bastante. Hemos atropellado a alguien. A ver, con todo el perdón, un beso. Son las 10 en punto de esta mañana de viernes. ¿Son las 10 solo? Son las 10, sí, en punto, ya. Ya, vale. Bueno, pues es el momento de abrir nuestra sección de sucesos, que no son tan sucesos. Inma Jiménez, muy buenos días. Hola, Inma. Buenos días, Encarna, David. Antes de nada, tenemos que dar parte de una última hora y es un accidente que ha tenido lugar en la autovía que va a dirección Murcia-Cartagena, exactamente en el punto de la salida del Palmar Alcantarilla. Hasta 3 vehículos se han visto implicados. Y a ver si podemos ver el plano de esa A30 a la altura del barrio del Carmen, por si hay algún atasco, porque estamos hablando de esa carretera. En la salida del Palmar Alcantarilla, dirección Cartagena, y lo que os decía, hasta 3 vehículos han sido los implicados, aunque no hay que lamentar heridos, sí hay retenciones que llegan hasta el cruce de Patiño. O sea que desde aquí avisamos a todos los que tengan que coger esa carretera que si pueden tomar un desvío alternativo, que lo hagan, porque ya les digo, las retenciones son bastante complejas. Bueno, y pues ahora sí, una vez que damos este dato, Javier Bardén, hablamos de esos resaltos, esos badenes que en un principio surgieron con la idea de poder moderar la velocidad en aquellas vías interurbanas en los que los tramos tan rectos provocaban que pisáramos el acelerador más de la cuenta. Sin embargo, lejos de ser una solución, acaba siendo un engorro, lo vemos. Resaltos, badenes y hasta guardias dormidos, como se les conoce popularmente a estas elevaciones sobre el terreno, tienen los días contados. Así se desprende del último decreto que establece que a partir de mañana, 30 de octubre, los ayuntamientos tendrán que adaptar sus reductores de velocidad. Hasta el momento no existía una legislación específica a nivel nacional que regulara este tipo de elementos y por tanto los ayuntamientos los iban instalando a su libre albedrío, convirtiéndose muchos de ellos en verdaderos obstáculos muy peligrosos para los automovilistas, según señala la propia Organización Europea del Automóvil. Los conductores, hartos de rozar sus vehículos, se alegran ante la noticia. Eso está perfecto, de que los quiten. Porque la verdad que eso nada más que hace romper los coches, romper los vehículos. Y algunos, estos todavía tienen pase, pero hay otros por ahí que están fatales. Vamos, un día pasó aquí un camión que se ve que se despistó, pegó un salto y se fue arrastrando el tubo de escape para adelante, porque claro, no podía sujetarlo. Que está muy alto y por mí que los quiten. 12 badenes en menos de 1 kilómetro así, pero que allí son muy altos y que tienes que ir muy despacio porque te tocan los bajos de los coches. En una ocasión, a lo primero de poner los badenes, pusieron un montón más cortos que este, que pasó la Guardia Civil con el coche y se le quedó atrancado el coche ahí. Y las motos y todo tenían que subirse por encima de la acera porque se quedaban atrancadas ahí. Y los bajos, que no se podía pasar los coches por ahí, por ningún sitio. No más de 10 centímetros de altura y 4 metros de largo. Las rampas de subida y de bajada también se verán afectadas, ya que deberán disponer de entre 1 y 2 metros de superficie. Todo lo que no cumpla estos requisitos deberá ser eliminado. Los peatones, por su parte, no ven con buenos ojos esta medida. Que esto es necesario, porque por aquí van a una velocidad enorme los coches. Y pasan a según, mira cómo van. Entonces es necesario, estropean los coches porque vayan más despacito y así no se estropean. De una u otra forma, los ayuntamientos podrán ser sancionados si no se adaptan los reductores de velocidad a estas medidas. Hoy es su último día, pero utilizados para evitar el exceso de velocidad, ¿cuál será la solución ahora? Hoy hablamos del fin de los resaltos. El fin de los resaltos en el que todos nos preguntamos, ¿los van a eliminar completamente? ¿Los van a rebajar? Para ello tenemos a nuestro protagonista de hoy, que es Juan Antonio Carreras, que como cada semana, policía local y criminólogo, nos va, digamos, a aclarar un poco todas estas cuestiones. Una pregunta que nos estábamos haciendo todos mientras veíamos estas imágenes. Exactamente, ¿qué va a ocurrir a partir de mañana, que vence esta normativa? ¿Qué tal? Buenos días. Hola.
La cuestión es que se ha publicado hace 2 años una ley, el Ministerio de Fomento publicó esta ley donde se establecía que los resaltos tenían que ajustarse a unas dimensiones legales. ¿Qué es lo que ocurre? Que mañana se cumple el plazo que esta ley le dio a los organismos oficiales, al titular de la red de carreteras del Estado, a los ayuntamientos, a la comunidad autónoma, para que adaptaran, para que esos badenes que tenemos en las vías públicas los adaptaran a las dimensiones que establece esta normativa. Por lo tanto, muchos ayuntamientos sí que han estado trabajando. ¿Y qué pasa? Que algunos son muy altos, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son las medidas? Ahí lo veíamos en esa imagen, 10 centímetros, pero ¿hasta qué altura podemos encontrar en nuestra región actualmente badenes? ¿Hasta dónde? Ahí estamos acostumbrados a ver badenes que pueden llegar hasta los 20 centímetros de alto. O sea, es una locura porque son verdaderos bordillos. La cuestión es que se tienen que adaptar. No estamos diciendo que estemos en contra de que se retiren los badenes. O sea, simplemente que se tienen que suavizar y adaptar a las dimensiones de la vía, adaptar a la seguridad vial, que es lo que se persigue en definitiva. Un badén adaptado a las dimensiones que dice la normativa, que tenga una rampa de entrada entre 1 metro y 2,5 metros, que tenga una dimensión de no más de 4 metros de largo. Que no se produzca ese choque que todos presenciamos de pronto, ¡pum!, ese badén, sino que sea paulatina el ascenso hasta él. En muchos casos lo comentábamos, hay coches que rozan el suelo. ¿Y quién te paga luego la reparación del coche? De los amortiguadores y de todo, tanto badén. El conductor tiene que tener claro que tiene que reducir la velocidad. Por lo tanto, el badén tiene que estar señalizado previamente, por señalización vertical, y que cuando se aproxime pues lo pase en condiciones de seguridad. Lo que no podemos pretender es que se coloque un badén para reducir velocidades, que en definitiva lo que queremos, pero que resulten dañados los vehículos y mucho menos que resulten con lesiones las personas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno de los vehículos resulta dañado, donde va a reclamar esos daños es al titular de la vía. Si está en el propio municipio, en el casco urbano, será el propio ayuntamiento. Si es una carretera interurbana, habrá que ver si tiene que ir al organismo de la comunidad autónoma o del Estado. Pero lógicamente tendrá que responder alguien. Entonces, Juan Antonio, yo me pregunto, porque a lo largo de estos días, una vez que ya mañana se cumple este plazo, nos encontraremos a los ayuntamientos con la pala prácticamente metida en las calles, levantando todos estos que tengan más de 10. Sí, así es. Hay algunos ayuntamientos, por cierto, aquí en nuestra región que ya lo hicieron. Desde hace 1 año están trabajando, porque la norma le ha dado precisamente eso, un plazo de 2 años para adaptarse. Mañana se cumple ese plazo de 2 años. Hace 1 año veíamos como el Ayuntamiento de San Javier, por ejemplo... En San Pedro del Pinatar también han quitado algunos muy altos. Sí, pero en San Javier precisamente, que fue de los primeros, vimos cómo retiraron directamente 117 resaltos que no cumplían con la legislación. Pero 117. Si no hay tantas calles en el municipio. Bueno, pero date cuenta, David, de la cantidad de resaltos que había. Claro. Es que es como una moda también. O sea, ¿qué es lo que ocurre con las rotondas? Que se implantan por moda. ¿Qué ocurre con los resaltos? Yo te digo una cosa, hay algunos badenes, algunos resaltos que son absolutamente inútiles donde están colocados. Yo no sé quién hace eso. Pues algunos no tienen ningún sentido. Y hay carreteras donde no necesitas uno, necesitas 17, porque están en pleno casco urbano, no voy a decir de qué pueblo, pero que alcanzan los coches unas velocidades de vértigo, porque son esas zonas que están un poquito más en la periferia, que se ha abierto una urbanización hace apenas 1 año y entonces las carreteras están un poco... libres no hay nada, todavía no hay vida. Ahí ya hay actividad, ya hay movimiento, ya hay peatones, pero no están controlados por ningunos resaltos. Y ahí sí que deberían empezar a colocarlos y quitarlos en otros sitios que son absurdos. ¿Verdad? Efectivamente. Si os parece, recordamos, David encarna ese teléfono que estamos viendo en pantalla, el 968 37 40 35 y el mismo pero acabado en 36, para todos aquellos que quieran participar o contar algún caso que les haya ocurrido con este badén, porque también, como decíamos en esas imágenes, y como bien dices tú, Encarna, hay sentimientos encontrados, porque ahora los peatones se preguntan, ¿estas vías en las que ahora los conductores reducen velocidad, van a quitar los badenes? ¿Qué va a ocurrir? ¿Libre albedrío? Si os parece, también podemos ver esas alternativas, porque ¿qué va a pasar ahora? Cuando quiten esos badenes, cuando digamos, algunos los suavicen, ¿qué alternativas tenemos? Por ejemplo, podemos irnos hasta Valencia, donde allí la Universidad Politécnica desarrollaba una especie de riñón vial, que Juan Antonio nos va a explicar un poquito en qué consiste. Las alternativas que tenemos, lógicamente, la primera, adaptar estos badenes que tenemos de piedra actualmente en nuestras vías, adaptarlos a las dimensiones legales, como hemos dicho, que no superen los 10 centímetros de altura. ¿Vale? Y luego también tenemos otros sistemas, uno muy novedoso que es el badén Nova,
que es un badén que va relleno de gel. Que son estas imágenes que estamos viendo en estos momentos. Y no produce tanto impacto. Cuando el vehículo sobrepasa una velocidad, el gel se pone duro, entonces por lo tanto el impacto sí que lo nota como los que tenemos actualmente de piedra. Si pasas con el vehículo despacio, cede y no notas nada, ningún daño en el vehículo, como gelatina, ni notas nada, efectivamente. Ah, pues me parece muy interesante. ¿Y esto quién lo ha puesto en marcha? Esto se ha puesto en marcha dentro del Centro Tecnológico del Plástico de la empresa Andaltec, ubicado en Jaén. Y por lo que sabemos, esto reacciona, como bien ha explicado Juan Antonio, es una especie de líquido que ante un impacto fuerte, es decir, una velocidad elevada, se pone duro, con lo cual ya hace el papel de badén. Sin embargo, si tú circulas a la velocidad que indica la vía, pasa suave y eso directamente Lo que pasa se es que esto a lo distribuye. mejor genera un gasto en la administración tremendo. La pega Poner que este tiene es gel. que es imposible prácticamente que se pueda romper ese badén porque el plástico que lo recubre es de una silicona, un poliuretano muy eficiente, pero es cierto que se va degradando con el paso del tiempo, el calor, el cambio de temperatura, la humedad. Tiene un mantenimiento igual un poquito más una caro. durabilidad de 5 años, es decir, a los 5 años habría que volver a inyectar ese gel dentro de ese badén, aunque eso sí, eliminaríamos la controversia de que eso no muy alto porque se adapta a la velocidad. Juan Antonio, como policía, yo te pregunto, no es la primera vez que vemos algunos badenes donde les han quitado justo el hueco por donde pasan las ruedas. Sí, son los... Si ustedes ven a esas personas en el momento Te hacen de palmas. hacer eso... En ese caso yo creo que muchas veces ocurre que son los propios vecinos por el ruido que provoca el paso del vehículo, Sí. ¿verdad? A ver, que- Bueno, pero tengamos en cuenta una cosa, que en muchas ocasiones se puede incluso incurrir en responsabilidad penal, que no lo olvide Vale. la gente, por un delito contra la seguridad vial, como es la colocación o la mutilación de obstáculos en la vía pública. Por lo tanto, destrozar señalizaciones en la vía pública constituye delito contra la seguridad vial. ¿Qué Claro. ocurre? Que los resaltos estos que retiran en Carna son los que se conocen como lomos de asno, que son estos de PVC Lo y que que estamos van, viendo van en sujetos esta con clavos fotografía a la ahora vía. mismo. Sí, sí, que sí, son estos, retiran- claro. Los de obra retiran no. precisamente- O sea, los que llevan asfalto no, son estos. Atornillados a la vía, dices. Retiran precisamente un tramo para que coincida el paso de la rueda. Por lo tanto, sería un resalto totalmente absurdo, totalmente inútil. Y si no, también lo que hace mucha gente es bordearlos y salir fuera de la vía Sí. para poder pasarlos. Para eso está el titular de la vía, como en cualquier tipo de señalización, para reponerla y sustituirla. Y sobre todo para investigar quién ha sido el que ha quitado, quién ha dañado esa señalización para que tenga las responsabilidades que procedan. De una u otra forma, a partir de mañana empezaremos a ver cómo se van retirando y adaptando estos dispositivos. Y en base a estos dos de los que hemos hablado hace unos momentos, ¿crees que alguno de ellos es viable, será viable o quedarán en meros prototipos? No, creo que en seguridad vial se está invirtiendo mucho y bien, y los badenes se van a adaptar a las dimensiones que establece la legislación precisamente para evitar reclamaciones innecesarias, Claro. porque los titulares de la vía, los ayuntamientos, el Estado, la comunidad autónoma, no quieren que pagar un dinero que es innecesario, que es absurdo. Por lo tanto, habrá que adaptarse. Y el Baden Nova sí que es una idea genial y que podían ir implantando progresivamente, porque invertir en seguridad vial es invertir en vida. entiendo. Eso es verdad, sí. Bueno, pues a partir de mañana veremos cómo se van suavizando estos badenes y nosotros la semana que viene, Inma, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues la semana que viene no sé si tenemos por ahí esas imágenes que tenían lugar ayer por la tarde. Se trata del momento en el que eran destruidos productos decomisados por la policía local de Mazarrón, perfumes, gafas, ropa, bolsos, Falsos. DVDs, falsificaciones. ¿De dónde vienen estas falsificaciones? ¿Cómo se distribuyen por España y por la región? ¿Qué se hace una vez que se decomisan? De todo esto hablaremos la semana que viene en nuestra sección de sucesos. A ver si podemos tener un bolso bueno y un bolso malo, a ver si podemos ver la diferencia de... Los de Tous es imposible ver la diferencia, es ¿no? imposible. Yo Nos creo que vamos. ninguna marca, que lo hacen muy bien, muy bien. Juan Antonio, Daremos muchísimas las claves la gracias. semana que viene. Muchas gracias. Gracias, Inma. Hasta la semana Venga. que viene. Bueno, pues ya La semana saben que que se ha estrenado en nuestra región, en el auditorio, concretamente. ¡Ay, qué alegría! Qué Que nos alegría, cuenten ¿has estas visto? cosas. Está Bueno. muy bien. A ver, ¿qué hora es? Que nos vamos a hablar de sucesos, 10-25 Uy, de minutos de la sucesos, mañana. qué trágico Bueno, de todo. sucesos o de No, vamos a ver, en Canadá voy a poner una prueba. falsificaciones. Dime, a ver. Mira, Venga, a aquí ver. tenemos dos polos. Esto sí que va a ser un suceso porque